Continuando con los videos y las clases digitales, tenemos el siguiente tema que es ángulos opuestos por el vértice del ángulo adyacente. Según su posición, los ángulos pueden ser ángulos opuestos por el vértice o ángulos adyacentes. Los ángulos opuestos son pares iguales formados por rectas que se intersectan. Tienen el mismo vértice pero comparten lados. Sus medidas son iguales. Los ángulos A y B son opuestos por el vértice. Si nos damos cuenta, el vértice quiere decir que es el punto de unión y en el punto de unión entonces este está opuesto. Vemos uno que va a ser este. Y vemos están opuestos. Este va a ser el de A y este va a ser el de B. Y igual de esta manera. Luego tenemos el ángulo adyacente que dice que son dos ángulos que tienen el mismo vértice y que su lado común, que no tiene puntos interiores comunes. Los ángulos C y D son adyacentes. Si se dan cuenta, ya solo está formado por 3, mientras que en el otro está formado 4. Salen 4 puntitas así. Y en este, del mismo ángulo, salen 2. O sea, del mismo vértice, de la misma unión, salen 2. Tenemos un ejemplo en el cual dice, en la figura se muestra cuál opción indica qué clase de ángulo, por la posición entre ellos, son el 2 y el 4. Opción 1, opuesto por el vértice, opción 2, ángulo adyacente, opción 3 son iguales. Ustedes saben cuál va a ser la opción correcta. Y como es un ejemplo, ya nos da el resultado. Luego tenemos, observa la figura del ejemplo resuelto y responde. ¿Quién tiene en común los 4 ángulos? Si el 1, el 2, el 3 o el 4. ¿Qué ángulo está enfrente del 1? Ustedes sabrán. Y al lado del 4, ustedes lo escriben. Luego tenemos, observa la figura y responde. ¿Qué clase de ángulo por la posición entre ellos son PQR y SQR? ¿Por qué? Ustedes sabrán qué ángulo es porque se parece a uno que está en el ejemplo. Luego tenemos la siguiente actividad que dice clasifica los siguientes ángulos como opuestos por el vértice o adyacente. Esto está bien fácil de adivinar porque ustedes se dan cuenta cuáles son los que son opuestos y cuáles los que son adyacentes. Y tenemos, encuentra la medida del ángulo que se indica en cada caso. ¿Cuál es la medida del SQR? Saben que es el que va aquí abajo. El SQR es el que va aquí abajo. Ustedes hay que ver cuál es la medida de ese. Y así sucesivamente según lo que les pregunten aquí. Lee y realiza lo que se te indica. Rocío necesita cambiar algunos rayos de su rueda delantera de su bicicleta y su papá le dijo que la forma correcta de hacerlo es cambiar aquellos con forma pareja de ángulos opuestos por el vértice. Ustedes ya saben qué van a seguir haciendo aquí y siguen leyendo las instrucciones para poder realizarlo. Espero captura de la tarea y cualquier cosa estoy para servirles. Pueden escribirme y yo les estaré enviando otra explicación. El siguiente tema teníamos de página 66 lo que es clasificación de ángulo. Les voy a hacer un zoom aquí para poderles explicar. Esto es prácticamente es como quien dice una retroalimentación porque esto ya lo vimos. Ustedes ya saben que existe ángulo agudo, recto, obtuso, llano, cóncavo y de giro, que menores de 90 grados, recto con 90 exacto, obtuso más de 90 y menos de 180, llano con 180, cóncavo con más de 180 y menos de 360 y de giro que es la rueda completa porque tiene 360. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Mide cada ángulo y luego escribe su clasificación. Hay que medir los ángulos con nuestro transportador ubicando siempre, ya saben, el 0 donde se indica el 0 y aquí para arriba y se mide la abertura y ya sabremos cuánto nos da nuestro transportador. Y en la siguiente página tenemos otro ejercicio que es el ejercicio de construye los ángulos contenidos en el cuento de las condiciones dadas, en la cuenta de las condiciones dadas, perdón. Ángulo agudo que mide 30 grados y 60 grados. O sea que hay que hacer un ángulo agudo que mide entre 30 y 60 grados. Ustedes pueden hacer uno de ¿cuánto? Pueden hacer uno de
45 porque está en medio de esas dos. Pueden hacer uno de 50 porque está entre 30 y 60 grados y lo dibujan en ese espacio blanco. Igual aquí lo dibujan en el espacio en blanco. Aquí y aquí dibujan los ángulos. Luego tenemos, lee la información. Dos ángulos son complementarios cuando la suma de sus medidas es 90. Entonces aquí sabemos que al sumar esto va a ser 90 o al sumar esto va a ser 90. Marcamos cuál es la suma correcta. ¿Cuál de estas es la suma correcta? ¿Cuáles de estos se sumaron para que diera 90 y que estén aquí escritos? Luego tenemos, observa cada figura y luego determina la medida de cada ángulo. Entonces aquí tenemos que ver la figura y determinar cuánto mide cada ángulo. Siempre todo esto lo vamos a realizar con nuestro transportador. Cualquier duda se pueden comunicar conmigo o escribirme. Espero la captura de la tarea.